Hola, hola, queridos amigos, queridos hermanos de este ministerio, ¿no es cierto?, que estamos en este momento siguiendo. Quiero desearles que que hayan tenido un muy buen día. Espero que tengan una pero muy buena semana. Y ya hoy día martes queremos hacer este video, ¿no es cierto?, para honra y gloria de nuestro Dios y poder analizar solamente algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Te invito, ¿no es cierto?, a que estés atento, a orar primeramente para poder abrir la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno, la honra y la gloria sean siempre para ti. Queremos pedir en este momento que tú nos perdones nuestros pecados, nos des sabiduría, nos des inteligencia y enséñanos lo que tengamos que hacer para hacer tu buena voluntad. Gracias por todo en el santo nombre de tu amado Salvador Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateos, capítulo 24. Muchas veces hemos estudiado Mateos capítulo 24, especialmente aquí en este canal, en las iglesias, muchos predicadores han hablado, debe ser Mateos capítulo 24, uno de los capítulos más predicados y más estudiados que están en la Biblia. Allí el sermón de Jesús, donde empezó él a enhebrar los eventos finales que nosotros hoy día nos ha tocado vivir. Y desde aquí nos hemos dado cuenta que nosotros estamos posesionados allí en Mateo 24, versículo 7, versículo 8, cuando dice que estamos viviendo principio de dolores. Pero quiero en este día, en esta tarde ya, llevarte a comprender algo que pareciera muy sencillo. Pareciera pero muy sencillo, pero escuchando a muchas personas, escuchando predicadores, viendo videos, escuchando hermanos, me doy cuenta que no logramos comprender lo que Jesús quiso decir con esto. Esto se encuentra en Mateos capítulo 25. Mateos capítulo 25 habla, como título dice, la parábola de las 10 vírgenes. Pero Mateos capítulo 25 está dentro de Mateos capítulo 24. O sea, la predicación de Mateos capítulo 24, Jesús allí habló de la parábola de las 10 vírgenes, de la parábola de los talentos, y todo eso que está después en Mateos capítulo 25. O sea que Mateos capítulo 24 y el 25 son parte de la misma predicación. Y aquí Mateos capítulo 25 Jesús habla sobre una parábola, una de las parábolas quizás más conocidas y más predicadas también dentro de cualquiera, en este caso, de las iglesias, los predicadores. Tenemos muchas cosas claras, varias cosas claras de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuáles son las cosas que tenemos claras? Que la parábola habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes, ¿no es cierto?, representan a 10 hijos de Dios. 10 vírgenes representan a 10 hijos de Dios. Por eso que son vírgenes, porque pertenecen a una élite, a 10 personas que están dentro del pueblo de Dios. Aquí Jesús no está diciendo, no, estos son de afuera, no. Jesús está diciendo, estas 10 vírgenes son hijos de Dios. Ya. Lo otro es que tenemos claro, es que cuando habla, ¿no es cierto?, de la lámpara, dice aquí, dice a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, lámpara, ¿no es cierto?, en la Biblia, en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que es la lámpara esta que yo tengo aquí? La Santa Biblia, la palabra de Dios, es esta lámpara que a nosotros nos guía, que a ti te guía, que a mí me guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o sea, la Biblia. Tenemos claro eso. Tenemos que son vírgenes, que son personas dentro de la iglesia. La lámpara es la Biblia. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, después el aceite. ¿Qué es lo que es el aceite? Sabemos también y lo tenemos muy claro de que seguramente tú ya has respondido de que el aceite es el Espíritu Santo.
El aceite es el Espíritu Santo. Interesante. También tenemos claro eso. También tenemos claro de que dice que después las 10, ¿no es cierto?, se durmieron. Las 10 vírgenes se durmieron, que representa claramente a la iglesia, ¿no es cierto?, el estado laodicense de vírgenes durmiendo. Las 10 se durmieron. También tenemos claro eso. Pero también tenemos claro, dice que 5 eran insensatas y 5 también prudentes. Allí ya empiezan a haber algunas diferencias. 5 insensatas, 5 prudentes. Pero aquí quiero hacer un alto en esto, porque las vírgenes insensatas, las 5 vírgenes insensatas, dice la palabra de Dios, dice que tenían la palabra de Dios, tenían la Biblia. Pero ¿qué les faltó? Les faltó el aceite extra, no tenían el Espíritu Santo. Tremendo detalle. No tenían la palabra. Quiero también aquí hacer una aclaración, porque estas vírgenes insensatas que se perdieron, ¿saben qué? Iban a la iglesia, tenían la palabra de Dios, creían en el sábado, guardaban el sábado, y seguramente, ¿no es cierto?, tenían puestos en la iglesia, cargos, seguramente ofrendaban, diezmaban, hacían muchas cosas, pero resulta que se terminaron perdiendo igual. Se terminaron perdiendo igual porque la Biblia más adelante nos dice en esta parábola, ¿qué cosa? Nos dice claramente que no tenían el aceite extra. El aceite, no hicieron, no adquirieron el aceite en el tiempo prudente. Así podríamos decirlo, no adquirieron el aceite en el tiempo prudente, en el tiempo que había que adquirirlo. Interesante. Dice después, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este versículo, el versículo 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Quiero decirte, con Biblia en mano, que quizás esto tú no lo tenías muy claro, quizás sí, quizás no, quizás lo habías escuchado alguna vez. Mira, Jesús dijo, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Qué es lo que es el clamor de medianoche? ¿Qué es lo que es este clamor que se escuchó, que todas las vírgenes despertaron? Te voy a leer Mateo 24, versículo 15. Mire lo que dice Mateo 24, 15. Vamos a responder con lo mismo que dijo Jesús en esta misma predicación. Mateo 24, 15 está la respuesta del clamor de medianoche. Dice, mira, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda atrás para tomar su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orar pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Qué es lo que es el clamor de medianoche que despertó a estas 10 vírgenes? ¿Qué es lo que es? Es Mateo 24, 15, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, entonces los que estén huyan a los montes. Llegó la tribulación, llegó el hombre de pecado, llegó, ¿no es cierto?, empezó el principio del tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia, el principio del tiempo de angustia, comenzó, en otras palabras, para hablarte así claro, lo que muchas personas hablan, comenzó una ley dominical. Comenzó, ¿no es cierto?, la tribulación, dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces, ¿qué es lo que despertó a aquellas vírgenes? Lo despertó que esta ley que va a traer gran tribulación, angustia, persecución,
que no podremos comprar, no podemos vender, que si vamos a ir a un hospital no nos podremos atender, siempre y cuando seas un hijo de Dios, siempre y cuando pertenezcas a esas vírgenes prudentes que tenían el aceite extra. Pero antes vamos aclarando estas cosas, quiero decir, y esto es lo más importante de este video. Esto es lo más importante de este video porque esto es lo que nosotros hoy en día no estamos entendiendo. Esto es lo que tú y yo, nosotros, ni la iglesia, ni los líderes, aquí muy pocas personas han comprendido esto. Quizás tú no le has tomado el peso a esta situación. Cuando Jesús habló de la parábola de las 10 vírgenes, quiero decirte lo siguiente. Jesús habló cuando dice él el clamor de medianoche. Jesús, ¿sabes lo que habló? Que hay un tiempo, un término de la gracia. Jesús está hablando aquí de un sellamiento, de separación de una persona, del trigo de la cizaña, de las prudentes con las insensatas. Pero lo que tú no has comprendido, lo que muchas veces quizás no hemos comprendido porque en la iglesia muy poco se enseña, es que ¿cuándo es el sellamiento del Espíritu Santo? ¿Cuándo hay esta separación donde las personas que tenían el aceite, que tenían el Espíritu Santo, se separan con las que no se habían preparado? ¿Cuándo es? Lo acabamos de leer. Cuando venga la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando entonces Jesús está diciendo aquí, usted puede decir, sí, pero es que falta para que Jesús venga. Muchos de nosotros decimos, sí, pero hay personas hoy día que están diciendo Jesús viene el 2027. Otros dicen, no, que Jesús va a venir el 2031. No, que Jesús faltan 7, 8 años por lo menos para que Jesús venga. Pero quiero decirte, por favor, en el nombre de Jesús, con la Biblia en mano que tengo aquí, Jesús en la parábola de las 10 vírgenes te está enseñando de que si tú no tienes el Espíritu Santo, cuando venga una ley dominical, una abominación desoladora, y seamos perseguidos, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú y yo estaremos perdidos. Tú y yo estaremos perdidos. ¿Y saben que esta abominación desoladora cuántos años antes vino de la destrucción? Vino 3 años y medio antes. O sea que 3 años y medio antes se había sellado la suerte de esas personas, de estos hijos de Dios. Porque esto es para los hijos de Dios. No pienses en las personas de afuera. Porque ese es otro término del cierre de la gracia. Ese es otro término. Lo que tú y yo muchas veces no comprendemos. Por favor, en este momento le pido sabiduría, ¿no es cierto?, a Dios, al Espíritu Santo, que por favor tú comprendas, que yo tengo que comprender, que si yo no recibo el Espíritu Santo, cuando caiga, ¿no es cierto?, esta tribulación, tú y yo estaremos perdidos. Y esto va a suceder, dice que, según la palabra y según la profecía de Daniel, según la Biblia, según lo que dice Mateo 24:15, la destrucción de Jerusalén ocurrió ¿cuándo? El año 70 después de Cristo. Pero ¿saben cuándo vino la huida del pueblo de Dios? A mediados del año 66. A mediados del año 66 después de Cristo. O sea que vino ¿cuánto? 3 años y medio antes. Ellos huyeron antes, 3 años y medio. Cuando Jesús aquí en Mateo 24:16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Saben cuándo huyeron ellos? A mediados del año 66. Y la destrucción, ¿saben cuándo vino? En el año 70. 3 años y medio antes. Y saben que con el Espíritu Santo es lo mismo. Saben, en este año 2024,
Hay muy pocas personas que saben esto, pero saben que el día del Pentecostés va a caer más o menos por ahí el 19, si no me equivoco, 19-20 de mayo del año 2024. La pregunta que me hago yo, que debieras hacerte tú, ¿tú te estás preparando para el Pentecostés este año? Y si Jesús llegara a venir, como dicen algunas personas estudiosos por ahí, que la verdad es que yo no en este momento no les voy a dar mi opinión, pero si Jesús llegara a venir el 2027, ¿saben lo que eso significaría? Que este año, el 2024, el que no recibe el Espíritu Santo en este año, el 2024, como dice en Hechos capítulo 2, que las personas estaban todos unánimes, juntos, y repartían sus cosas, y nadie decía esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, porque dice que las cosas eran de todos. ¿Saben qué? Si llegara esto a ser así el 2027, si este año 2024 tú y yo no recibimos el Espíritu Santo, vamos a ser las vírgenes insensatas, que vamos a ir a comprar aceite y ya era tarde. Dime una cosa, cuando aquí dice versículo 10, versículo 9, 25:9 dice, mas las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden, y comprar para vosotros mismos. Pero mira lo que dice el 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día y la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. No os conozco. El Espíritu Santo había descendido, el aceite extra ya estaba sobre las vírgenes prudentes y ya no los tenían ya las vírgenes insensatas, y cuando ellos quisieron reaccionar ya era tarde. En Mateo 24:15 dice que cuando venga la tribulación, la abominación desoladora, que para el pueblo de Israel en el año 66 fue el ejército romano que llegaron con sus banderas y pisaron suelo santo alrededor del templo de Jerusalén, esa fue la señal. Y ellos dicen que huyeron. Los que estaban listos, y eran pocos, huyeron. Pero saben que los demás se quedaron allí. Y en el año 70, 3 años y medio después, vino la gran destrucción, incluido el templo de Jerusalén. Mi pregunta es, ¿te vas a preparar este año para recibir el Espíritu Santo? Que ya lo dije, ¿no es cierto?, en este video, más o menos, ¿cuándo va a caer el Pentecostés en este año? Déjame decirte que el Pentecostés siempre va a caer, siempre en el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días después del sábado siguiente de la Pascua. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda, estudia en profundidad la parábola de las 10 vírgenes. Hay muchos secretos que incluso todavía no lo hemos dicho aquí, pero están allí. Pero uno de los más grandes secretos que Jesús dijo en la parábola de las 10 vírgenes está hablando de un sellamiento, una separación entre las vírgenes prudentes y las insensatas. ¿Y qué es lo que hizo la diferencia? El aceite extra, el Espíritu Santo en su momento, porque las otras cuando quisieron ir a buscarlo, ya era tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ayúdanos a compartir este mensaje, que la paz de Dios esté contigo, ¿no es cierto?, que con tu familia, con tus hijos. Y muy en especial, ¿no es cierto?, ayúdanos a compartir este mensaje. Si no te has suscrito, puedes suscribirte en este canal. Pero ayúdanos muy en especial a que tú nos ayudes a compartir. Compártelo. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.